Buenos días, queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Vamos a compartir el trocito evangélico que corresponde a este domingo número 29 del tiempo ordinario o tiempo común durante el año. Es del Evangelio de San Marcos y dice así: Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús para decirle: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Jesús les preguntó: ¿qué quieren que les conceda? Ellos respondieron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos respondieron: sí, podemos. Y Jesús les dijo: beberán la copa que yo bebo y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero a mí no me corresponde conceder que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, sino que esos lugares son para quienes están preparados. Los 10 apóstoles oyeron esto y comenzaron a indignarse contra Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los que son tenidos como gobernantes de las naciones se comportan como si fueran sus dueños, y las personas importantes les hacen sentir su autoridad. En cambio, entre ustedes no es así, sino que el que quiera llegar a ser grande será el servidor de todos, y el que quiera ser el primero será el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre, que no vino para que lo sirvan, sino para servir y entregar su vida como rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el primer momento que Jesús empieza a predicar y a anunciar lo que tenía en el corazón a su pueblo, les habla de que se va a instaurar su reino, su reinado, y que prontamente va a instaurar su reino. Pero claro, era un tema muy difícil de entender para esas pobres cabecitas que lo escuchaban en ese entonces. Y lo que creían la mayoría, entre otros evidentemente también sus apóstoles, era que Jesús estaba hablando que en algún momento él iba a encabezar algún tipo de revuelta o de algún tipo de gobierno de carácter político o militar que se sacara de encima. No es el caso ahora recordar una vez más cómo era la situación social en ese entonces, pero un rey que fuera capaz de expulsar a las fuerzas del Imperio Romano que los tenían sometidos desde el exterior a través de sus autoridades. Tenían sometido al pueblo en lo social, en lo económico, en lo político y aún en lo religioso. Entonces había en el pueblo como una ansia de que alguien liderara algún movimiento revolucionario y se pensaban que ese era Jesús, que eso era el reino del que Jesús hablaba. Y entonces tan es así que el hecho de que esperaran que Jesús llegara a ser un rey de este tipo, que algunos de sus discípulos, malinterpretando las palabras de Jesús cuando hablaba de su reinado, entre otros Santiago y Juan, que son los que se les acerca a Jesús en este momento, le dice: maestro, queremos pedirte una cosa. Sí, ¿qué es lo que quieren? Le dice Jesús: que cuando estés en tu reino nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Es una forma de decir sentarse a la derecha o a la izquierda, es una forma de decir ocupar lugares de privilegio cuando Jesús sea rey. Como sucede también lamentablemente a veces en el orden civil, en el orden político, que cuando ya se perfila a alguien que va a ocupar algún cargo importante, los amigotes se le acercan, se le pegotean como para que sean elegidos después ellos para ocupar en los primeros puestos, o los puestos de mejor sueldo o de más poder o de más importancia o de más prestigio. Y eso es lo que le plantean Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, a Jesús. Queremos que cuando estés reinando, que tengamos unos puestitos más o menos que valgan la pena, unos puestitos de relativa importancia. Y te lo vamos pidiendo ahora antes que se nos adelanten los otros y te lo pidan ellos. Entonces, a este pedido de los hijos de Zebedeo, Jesús responde como en dos partes. Primero, le responde directamente a ellos. Ellos que pretendían, de alguna forma,
reinar con Jesús, junto con Jesús, cuando Jesús llegue a la gloria de su reinado. Y Jesús le da vuelta a los papeles y les dice que para llegar al reinado, previamente hay que pasar por el dolor y por la cruz, como va a pasar él. Y utiliza una expresión que era más comprensible a lo mejor en su momento que ahora, porque a lo mejor la usamos menos nosotros, pero Jesús le dice, ustedes van a pasar por el bautismo que yo voy a pasar y a beber el cáliz que yo voy a beber. Eso es una forma de decir pasar por el sufrimiento. A veces nosotros también usamos algo parecido. De hecho, más de una vez predicamos que el bautismo verdadero, el bautismo cristiano, bueno, nosotros lo hemos minimizado bastante, especialmente el gesto de la imposición del agua con un jarrito o con la mano sobre la cabeza del que se va a bautizar, pero en realidad más correcto, más una imagen que permite visualizar mejor el sentido del bautismo, sería sumergir a la persona en el agua y después sacarla del agua, porque este sumergimiento en el agua implicaría una muerte y sacarla del agua implicaría una nueva vida, una nueva resurrección. Entonces pasar por el bautismo indefectiblemente, ciertamente que culmina en la resurrección, pero pasa primero por la muerte. A ese bautismo se refería Jesús. Y beber el cáliz que yo voy a beber, nosotros también a veces usamos una expresión más o menos parecida. Cuando tenemos que pasar un mal momento, decimos hay que pasar este trago amargo. Pasar el trago amargo es el equivalente a lo que Jesús les estaba diciendo, beber este cáliz de amargura que Jesús indefectiblemente iba a tener que pasar. Entonces les dice a Santiago y Juan, ustedes van a ser capaces de beber el cáliz que yo tengo que beber y pasar el bautismo que yo tengo que pasar. Podemos, le dijeron ellos. Bueno, fenómeno, muy decidido de su parte, me parece fantástico. Y Jesús le dice, bueno, van a beber el cáliz que yo voy a beber, van a pasar por el trago amargo que yo voy a pasar, van a recibir el bautismo que yo voy a recibir, pero en cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, esa parte no me toca a mí decidirla. Solamente Dios nuestro Padre sabe quiénes son los que merecen la mejor parte en el reino de los cielos, conforme a lo que Él juzgue, el que lee en los corazones, conforme a lo que Él juzgue que merecemos cada uno de nosotros.